Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 492 ha sido aprobado por mayoría. Sustentación, debate y votación de la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 492. Estimados congresistas, como tercer punto de orden del día, tenemos la sustentación, debate y acuerdo de la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 492. Señor secretario técnico de lectura. Con su autorización, señora presidenta. Propuesta de informe final de la denuncia constitucional 492, interpuesta por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, contra la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal. Gracias, secretario técnico. Se concede el uso de la palabra a la congresista delegada, señora Nilsa Chacón Trujillo, para que en término de 10 minutos pueda sustentar la referida propuesta de informe final. Tiene la palabra la congresista Nilsa Chacón Trujillo. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los congresistas presentes y a los que se encuentran también de forma virtual, y a todo su equipo técnico, señora presidenta. Señora presidenta, estimados colegas, en estos momentos cumplo con presentar el presente informe final en mi condición de congresista delegada de la denuncia constitucional 492 y en estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. La presente denuncia constitucional fue interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, contra la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte Segarra, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal. Señora Presidenta, de los fundamentos de hecho, señala la denuncia que durante el periodo comprendido entre mayo y noviembre del 2023, la denunciada señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, en su condición de Presidenta de la República en funciones, habría recibido en donación por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, diversos artículos de lujo, presuntamente a cambio de realizar actos propios de su función presidencial, como es la facultad normativa de emitir decretos de urgencia, decretos supremos y leyes con contenido presupuestal. La denuncia fue presentada el 27 de mayo del año 2024 y el 18 de julio del mismo año fue calificada como procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El 5 de diciembre del 2024, la Comisión Permanente otorgó a esta subcomisión el plazo de 15 días hábiles para la investigación y emisión del informe correspondiente. Posteriormente, durante la 9ª sesión extraordinaria de esta subcomisión, llevada a cabo el 13 de diciembre del 2024, se acordó designarme como congresista delegada de la presente denuncia constitucional. Al respecto, el 28 de enero del 2025 y mediante el oficio número 639-2024-2025, presenté a esta subcomisión el informe de hechos y pertinencia de pruebas, en mérito al cual se desarrollaron las audiencias el día 11 y 18 de marzo del año 2025, conteniendo la participación de la defensa técnica de la denunciada, el representante de la Fiscalía y los testigos. Durante esas audiencias, señora presidenta, que fueron de carácter reservado, se permitió la presentación del representante del Ministerio Público en su condición de denunciante, de la defensa técnica de la denunciada y de dos testigos que fueron los señores Rodolfo Acuña y el señor Alex Contreras Miranda. Se expusieron los elementos fácticos y jurídicos que sustentan la denuncia constitucional interpuesta y de otro lado los elementos de descargo
o exculpatorios de la defensa, así como los testimonios de los testigos que fueron requeridos para profundizar en el conocimiento de los hechos imputados. Respecto de la determinación de los hechos, señora Presidenta, y la pertinencia de pruebas aportadas, se emitió el informe correspondiente en el plazo previsto de conformidad con lo establecido por el reglamento del Congreso, precisando en su contenido que era necesario, en el marco de las actuaciones de la Fiscalía, poder hacer todo este trabajo. En el análisis legal, si bien se ha desarrollado la determinación de hechos y la pertinencia de pruebas por tratarse de una etapa procedimental relevante, corresponde destacar que incluso si los hechos imputados hubiesen resultado jurídicamente relevantes, el análisis estrictamente jurídico nos impone una limitación constitucional insalvable y que el artículo 117 de la Constitución establece de manera clara y restricta los únicos supuestos por los cuales puede acusarse al presidente en funciones en los que no se encuentra el delito imputado. Leo el artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Señora Presidenta, llegando a este punto, considero importante referir alguna jurisprudencia relevante al respecto en el caso del expediente número 3760-2004 AA/TC, que en el fundamento 10, segundo párrafo, dice, abro comillas, disculpe. Por tanto, las acusaciones que se fundamentan en la comisión de otros delitos e infracciones constitucionales tendrán lugar, evidentemente, una vez que el presidente de la República o concluido su mandato constitucional o cuando se declare la vacancia de la presidencia de la República, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política. De la lectura de este fundamento se desprende que esta disposición constituye una prerrogativa funcional que busca garantizar el adecuado desempeño del cargo de presidente de la República, evitando que se vea afectado por presiones o interferencias de índole política. Su propósito es preservar la estabilidad de la función presidencial. Sobre la acusación examinados los hechos y el marco jurídico vigente, corresponde a esta subcomisión declarar la improcedencia de la acusación en evaluación, toda vez que los hechos atribuidos no se encuentran previstos en el artículo 117 de la Constitución y la denunciada ejerce actualmente la presidencia. Dicho artículo establece de forma restrictiva los únicos casos en los que un presidente en funciones puede ser acusado y la imputación planteada en el presente caso no se ajusta a ninguno de ellos. Proceder con la presente acusación supondría vulnerar el principio de legalidad y desconocer una limitación expresa de la Constitución. De otro lado, permitir que prospere una acusación en estas circunstancias equivaldría a extender indebidamente las facultades del Ministerio Público y del control parlamentario, afectando la separación de poderes. La controversia en un mandato constitucional expreso, como el del artículo 117 de la Constitución Política, o su uso forzado, como en el del caso de esta denuncia constitucional, desnaturalizaría su finalidad jurídica y puede interpretarse como un acto político y no jurídico. En ese marco, el archivo de la denuncia es la única opción compatible con el orden constitucional y la legalidad vigente. Corresponde al Congreso analizar si la Fiscalía de la Nación ha contravenido la Constitución al impulsar una denuncia prohibida por el artículo 117. Esta actuación podría implicar un uso político de sus atribuciones en controversia de su deber de objetividad y legalidad según la Constitución y su ley orgánica. De confirmarse dicho exceso, el Congreso estaría habilitado a considerar la responsabilidad política o funcional de la Fiscalía de la Nación conforme al artículo 9 y 10 de la Constitución, sin que ello afecte a la autonomía del Ministerio Público ni la inmunidad
parlamentaria. En conclusiones, señora presidenta, por las razones expuestas que ya se ha dado, es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder, formular acusación contra la presidenta, la señora Dina Boluarte Segarra, de conformidad al artículo 117 de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se pone en debate la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 492 que propone archivamiento. En este sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, se le otorga en este momento. La palabra. La imagen. Tiene la palabra el congresista Raimundo Mercado. Gracias, presidenta. He escuchado con bastante atención y también he revisado el informe y he advertido que en ella no se ha realizado ningún análisis respecto a los puntos controvertidos. Los puntos controvertidos que se señala en el informe anteriormente son 5. Y ninguno de esos 5 puntos controvertidos se ha establecido en el informe final. Por el contrario, propone el archivo de esta denuncia señalando que los hechos imputados no están previstos en el artículo 117 de la Constitución. Al respecto, el informe de calificación sobre este caso, que fue aprobado por la subcomisión, incluida con la votación de la bancada de Fuerza Popular, donde expresamente se señala, es pertinente señalar que este órgano colegiado ha admitido a trámite denuncias constitucionales en contra de un presidente de la República en ejercicio, por imputaciones de delitos o infracciones constitucionales fuera de las causales previstas en el artículo 117 de la Constitución. En mérito de la distinción entre las etapas del procedimiento de acusación constitucional, señalado que durante el trámite de la subcomisión de acusaciones constitucionales básicamente ha realizado una actividad de investigación. En consecuencia, se señala que por existir una asociación entre las investigaciones congresales y el propósito de velar por el regular tratamiento de las cosas públicas, así bajo una interpretación sistemática los asuntos relacionados con el resguardo de la debida gestión estatal, son de interés público y por tanto pueden ser objeto de investigación por el Congreso de la República. También las conclusiones del presente informe se realizan o asumen que esta subcomisión de acusaciones constitucionales para declarar procedente una denuncia solo pueden usar pruebas directas de los hechos denunciados. Eso es falso, ya que con esa lógica solo se podría condenar a los corruptos cuando les tenga un audio y video solicitando o recibiendo una suma de dinero a cambio de comprometer sus funciones. Asimismo, aquí hay un mérito para que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria para que investigue a profundidad estos hechos graves, los cuales, por la información que hemos conocido, por los medios de comunicación, cuenta con fundados y razonables elementos de convicción. En ese sentido, presidenta, distinguidos colegas, considero que el informe que nos pone a consideración debe ceñirse estrictamente a los puntos controvertidos y no a temas que ya han sido vistas en su oportunidad. Por lo contrario, sería dejar en impunidad los hechos denunciados que tendrían contenido penal. Finalmente, es necesario hacer evidente que este drástico cambio de criterio responde a un hecho político del que estamos siendo testigos desde el 7 de diciembre de 2022. Los que perdieron las elecciones el 21, hoy gobiernan a través de la señora Boluarte. Afirman en medios que es el mismo gobierno de Castillo, pero con sus votos evidencian que este es un gobierno de Fuerza Popular y sus aliados. En verdad, falta rigurosidad en este informe final, presidenta, por lo cual yo voy a dar mi voto en contra. Gracias, presidenta. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo más participaciones, pasaremos a someter al voto la referida propuesta de informe el referido informe final. Secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su autorización, señora presidenta, voto nominal de la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 492 que propone archivo. Los congresistas que se encuentren a favor, indicar sí, y los que se encuentren en contra, indicar no. Votación. Congresista Montoya Manrique. Sí. Montoya Manrique, sí.
Congresista Chacón Trujillo. Sí. Chacón Trujillo, sí. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, sí, a través del chat. Aragón Carreño, sí, a través del chat. Congresista Moyano Delgado. Congresista Ventura Ángel. A favor. Ventura Ángel, a favor. Congresista Heidinger Ballesteros. Sí. Heidinger Ballesteros, sí. Congresista Chirinos Venegas. Chirinos Venegas en contra a través del chat. Congresista Vergara Mendoza, sí, a través del chat. Congresista Moyano Delgado, a favor, a través del chat. Congresista Cayelo Batón. Congresista Paredes Castro. Congresista Cruz Mamani. Congresista Gonza Castillo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Jauregui Martínez de Aguayo en contra a través del chat. Cruz Mamani en contra a través del chat. Congresista Medina Minaya. No. Medina Minaya, no. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa, sí, a través del chat. Congresista Coaila Juárez. Sí. Coaila Juárez, sí. Congresista Gerioré. Gerioré, abstención a través del chat. Congresista David Atanasio. David Atanasio, no. David Atanasio, no. Congresista Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, no. Raimundo Mercado, no. Segundo llamado, congresista Cayelo Batón. Congresista Cayelo Batón, el sentido de su voto, por favor. Congresista Paredes Castro. Congresista Paredes Castro, el sentido de su voto, por favor. Congresista Gonza Castillo. Congresista Gonza Castillo, el sentido de su voto, por favor. Congresista Acuña Peralta. Abstención. Acuña Peralta, abstención.
Señora Presidenta, han votado a favor 10 señores congresistas, 6 votos en contra, 2 votos en abstención. Hay acuerdo por mayoría. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 492 ha sido aprobado por mayoría. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.